Bueno, a continuación pasamos al turno de Juan Antonio, que nos va a presentar el ramo de vida para el autónomo. Buenas noches. Tras los comentarios de mi compañero José Santiago, yo voy a hablar un poco, a comentar la necesidad de los productos de vida. Realmente nos tenemos que preguntar, ¿tiene sentido un seguro de vida para cualquiera de nosotros? El problema inherente al ser humano siempre ha sido el preocuparnos por lo que tocamos y casi siempre nos olvidamos de lo que sentimos. Esto, ¿por qué lo pongo así? Hemos escuchado hablar de los daños que podemos causar a otras personas o cosas por la responsabilidad civil, o los problemas que se pueden provocar por un incendio, por unos daños eléctricos, a un equipo informático, o cómo afectaría en los beneficios un cierre temporal a nuestra empresa. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y nosotros mismos? La persona, la cabeza que realmente dirige el negocio, el que se levanta todos los días, el que sube la persiana o conecta y desconecta la alarma antes de que los empleados lleguen. Esa alarma, que quien la tenga, porque estamos en una situación que muchas veces no nos permitimos ni la cuota mensual de la dichosa alarma que nos suele levantar a medianoche, porque se conecta y tenemos que volver a desconectarla. ¿Por qué solamente tenemos el seguro de vida cuando necesitamos el préstamo del banco? Esto cuando sí nos daban el préstamo. Lo tenemos simplemente porque nos lo exigen y realmente está para algo más. Vamos a hacernos una serie de preguntas con el fin de ver que este seguro, al igual que el de daño, nos va a compensar de un desequilibrio económico, aunque no sea la solución. ¿Qué relación tiene un seguro de vida con mi empresa o mi negocio? Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo afectaría mi falta a mi negocio? ¿Cómo protejo mi patrimonio? ¿A qué pagos tendría que hacer frente mi empresa? ¿Tengo socio en mi negocio? ¿Qué hay que hacer si por un accidente uno de los socios fallece? Hay que modificar estatutos, gastos de notaría, incluso disolución de la sociedad. Ese fallecimiento nos va a hacer actuar ante unos beneficiarios que seguramente habrá que compensarlo económicamente. ¿Puede asumir la empresa esos gastos? Y una vez asumidos, ¿cómo cubrimos el hueco laboral del socio? ¿Y con mi familia? Al igual que con mi empresa, ¿cómo afectaría mi falta a mi familia? ¿Podrá continuar mi esposa haciendo frente a los pagos? ¿Podrá continuar mi hijo estudiando o tendrá que ponerse a trabajar? Pero, ¿y si quedo inválido? En este caso, no tenemos más que hacernos una pregunta. En el mejor de los casos, vamos a imaginar que el problema con la empresa ya lo tenemos resuelto. Pero, ¿y al llegar a casa? Vamos a ponernos en situación. Llegamos y nos dejan en la puerta de nuestra casa en una silla de ruedas. Simplemente tenemos que preguntarnos, ¿dónde tengo los vasos en mi casa? Solamente para eso ya necesitamos el apoyo de otra persona. Para todas estas interrogantes, aunque no hayamos reparado en ella o no hemos querido verla, tiene una única compensación, que como he dicho antes tampoco es una solución, pero sí nos compensa. Es el seguro de vida. Tenemos que plantearnos el seguro de vida unido al seguro de baja como el equivalente al seguro de daño de mi negocio. Una vez que tenemos analizado esta situación, tendremos que preguntarnos, ¿qué capital debo asegurar? En este caso, siempre habría que estudiar o analizar individualmente cada caso. Nos podemos preguntar, quiero hacerme un seguro de vida por 1 millón de euros. ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Lo podríamos contratar? ¿O por qué no de 75.000 euros o de 300.000? ¿Cuántos seguros de vida podemos tener? ¿Qué garantías debería contratar? ¿Conocemos la invalidez profesional o la invalidez total? ¿Quién debería ser mi beneficiario y el tomador del seguro? Para estas preguntas, el tenerlo bien contratado también tiene sus compensaciones fiscales. Todo esto hay que analizarlo según la situación de cada cliente. Nunca debe ser tomado a la ligera, al igual que el seguro de daños. Debemos de analizarlo realmente como corresponde, ya que si con el seguro de RC o de daño aseguramos la estabilidad de la empresa del día a día,
Con el seguro de vida lo que aseguramos es la empresa para el futuro, tanto de la empresa como de la familia. Sobre todo teniendo en cuenta que el coste del seguro de vida es una milésima parte de los gastos generales que podemos tener en el negocio. Partiendo del seguro de vida, tenemos que conocer realmente el producto de ahorro. Nos tenemos que plantear si realmente tiene sentido el producto. Aunque más que preguntarnos si tiene sentido, deberíamos analizar si es una realidad o una necesidad. Porque lo más importante que nos debemos de preguntar es: ¿podremos cobrar la pensión pública cuando nos jubilemos? ¿Queremos mantener un nivel de vida similar a partir del día de la jubilación? Sabemos que hay un proceso de envejecimiento de la población que va a continuar paulatinamente y tenemos que asumir las consecuencias que conlleva al respecto el gasto público. La solución tenemos que tomarla nosotros, sobre todo sabiendo que la pensión mínima está sobre unos 590 euros y la máxima en unos 2.500 para este año 2012, y planteando que la pensión media es de unos 890 euros. Si contamos con esta progresión que hay ahora mismo en la edad de jubilación, no nos vamos a quedar en los 67 años. Posiblemente en los próximos años se pueda alargar hasta los 60, hasta los 70 años. Frente a la crisis, ¿qué es lo que suele ocurrir? El refugio del dinero suele ser en los productos de ahorro. Cuando la situación de crisis aumenta, lo que suele aumentar también es el ahorro en las personas, aunque sea un planteamiento a priori ilógico. Pues sí, así es, pasó en la crisis del 82, en el 90 y ahora está ocurriendo igual. Dentro de los productos de ahorro tenemos dos campos bastante diferenciados: es el ahorro o las pensiones. ¿Cuál es cada uno? Básicamente el producto de ahorro y de pensiones tiene el mismo planteamiento. Creamos un fondo con las aportaciones que se suma una rentabilidad. Realmente lo que diferencia uno y otro es la desgravación fiscal que tiene sobre el plan de pensiones. Al igual que tenemos que analizar con el seguro de vida, tenemos que analizar en el plan de ahorro, tenemos que analizar qué capital debemos ahorrar. En este caso, igualmente, habría que analizarlo de forma individual, con el objeto de conseguir el capital final que realmente vamos a necesitar. ¿Qué nos plantearíamos? ¿Qué renta mensual tengo que compensar sobre mis ingresos actuales para la disminución de la renta, la disminución de la jubilación que voy a tener? Si ahora mismo tenemos unos ingresos medios de 2.500 o de 2.000 o de 1.900 euros, si pensamos que la renta media, que la jubilación media está en unos 800, 900 euros, esos 300, 400, 500, 600 euros es lo que deberíamos de compensar con nuestro plan de ahorro o plan de pensiones. Ha dicho gente que tiene una declaración fiscal. La tiene a lo largo de la vida de la póliza, ¿no? Sí. Luego, ¿la compensación es posible? ¿No voy a tener que pagar yo a Hacienda por haber recibido esa cantidad Claro. por 2 meses? O sea, ¿realmente eso es tan rentable como parece, no? Realmente la rentabilidad viene si calculamos el conjunto de lo que no hemos ido desgravando con lo que vamos a tener que pagar después. Sí que puede tener una rentabilidad, porque claro, como he comentado, realmente habría que analizar cada caso, la renta de la persona, y realmente analizar si le interesa contratar un plan de ahorro en el cual no tiene desgravación fiscal en su renta, o un plan de pensiones, porque normalmente cuando se contrata el plan de pensiones es porque los ingresos que tenemos son importantes y necesitamos compensar los pagos a Hacienda. Intentamos disminuir los pagos lo que nos sale a pagar en la renta. Pero claro, en ese caso lo que tenemos que hacer es hacer las simulaciones de la renta de esa persona para ver qué cantidad realmente podría aportar o debería aportar. Entonces los tres desgravan, ¿no? O sea,
No. ¿Te grava ahorro de pensiones solamente? No, solamente el único que desgravaría sería el plan de pensiones. Es decir, que como he dicho antes, el plan de ahorro y el plan de pensiones, básicamente, en el fondo, la estructura es la misma. Aportamos un capital en el cual ese capital genera unos intereses. Para el plan de pensiones sí que podemos desgravarlo en renta. Tiene sus pros y sus contras. La diferencia es que el plan de ahorro no lo podemos desgravar en renta, pero tenemos la posibilidad de rescatarlo en un momento de necesidad. El plan de pensiones, en teoría, lo podemos cobrar hasta el momento de la jubilación o en unas situaciones claramente por una invalidez o por un paro o por quedarnos en un paro prolongado, aunque ahí la ley cambió también. Tiene sus pequeños resquicios legales el plan de pensiones, en el cual también lo podemos rescatar. La diferencia es que la tributación que va a tener el plan de pensiones va a ser por la totalidad del dinero que vamos a recoger, tanto lo que hemos pagado más los intereses que nos ha generado. Pero claro, si lo miramos así, si yo recojo un capital de 100.000 euros, voy a tener que pagar a priori un 21%, 21.000 euros. Pero el cómputo lo tenemos que analizar tanto por la desgravación fiscal que hemos tenido durante la duración del plan de pensiones y lo que vamos a recoger al final. Realmente hay situaciones en que sí es realmente rentable. No sé si se ha quedado más o menos claro. Un apunte solo. Un pequeño ahorrador, una persona que no tiene una renta alta y no tiene que tributar fuertemente, le viene mejor un plan de ahorro o lo que mal se llama plan de jubilación, que hace que se confunda la gente. Plan de jubilación es un plan de ahorro. Está previsto para que esa persona no tenga el dinero, hablando claro, de la cuenta corriente, no tenga que tirar de los ahorros porque se le juntan dos bodas o se le juntan las compras de los libros de los peques. Entonces, para que lo tenga fuera de la cuenta, está ese plan de ahorro, ese plan de jubilación, que efectivamente las familias, precisamente en estos momentos de crisis, son cuando más lo contratan. Precisamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y los planes de pensiones son súper útiles para los comerciantes que puedan tener una renta alta, precisamente para bajar el baremo y que paguen mucho menos, tributen mucho menos Hacienda. Con lo cual, la rentabilidad de lo que es el porcentaje, el tipo de interés, es lo menos importante. Lo más importante es lo que se desgrava fiscalmente. Continuando con el comentario de la fiscalidad, tenemos beneficios fiscales, claro que los tenemos, es decir, pero debemos, tanto en el seguro de vida, sobre todo en el seguro de vida y también en el de ahorro, debemos de estudiar realmente quién es el tomador y el beneficiario. Dentro de los seguros tenemos la figura del tomador, el asegurado y el beneficiario, que pueden ser la misma persona o personas distintas entre sí. El tomador sería el que contrataría y pagaría el seguro. El asegurado, la persona que aseguramos, es sobre la que gira el seguro, su jubilación o el fallecimiento o la invalidez, y el beneficiario, quien cobraría ese seguro en caso de falta del asegurado. En una póliza de pensiones, lo que hablábamos antes, además de asegurar el capital y deducirnos el capital que vamos aportando, porque la deducción anual, según la persona, según la edad, sea mayor o menor de los 55 años, podemos deducirnos hasta 12.500 euros al año. Es decir, que según el caso, realmente puede ser bastante interesante. Y como hemos repetido en un par de ocasiones, hay que estudiar personalmente en cada caso, con el fin de aprovechar el máximo los márgenes que tenemos para sacar el máximo partido fiscal al dinero aportado. Por poneros un ejemplo, referente al seguro de vida, conocemos realmente lo que ocurre cuando tenemos un seguro de vida por un préstamo hipotecario y tenemos la cesión de derecha hecha a favor del banco.
Realmente sabemos lo que ocurre cuando fallece el asegurado y la compañía le paga directamente a la entidad bancaria. Pues realmente ese año, poniendo un ejemplo claro, con un capital de 100.000 euros, ese año decimos, bueno, como el marido ha fallecido, o la mujer, al pagar una deuda y ir directamente al banco, pues dice, bueno, pues la deuda que tenía con el banco queda cancelada y se acabó. No, es que el año siguiente al cónyuge, Hacienda, esos 100.000 euros que ha recibido el banco para cancelar la deuda de la casa, de la hipoteca, se le va a tener en cuenta como incremento del patrimonio y va a tener que tributar por el IRPF general. Es decir, de esos 100.000 euros posiblemente el año siguiente tenga que pagar el 21%, 21.000 euros por la cancelación de una deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que simplemente que el beneficiario no debe de ser el banco, por lo menos aquí en la región de Murcia. Porque al cobrar el cónyuge por el fallecimiento, tributaría por el impuesto de sucesiones y donaciones. En teoría, el porcentaje en el que tendría que tributar sería el 21%. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es que en la región de Murcia, por sucesiones y donaciones, tenemos una exención fiscal del 99%. Es decir, de tener el beneficiario el banco a tenerlo el cónyuge cobraría la indemnización, tributaría Hacienda, su tributación sería de 210 euros. Sobre esos 21.000 euros que hemos hablado, el 99% serían 20.790, la deducción fiscal que tendría, de pagar 21.000 euros a pagar 210. ¿Qué puede llevar a cabo esto también? Pues que posiblemente a mi esposa le quede una pensión que pueda seguir pagando el préstamo y prefiera quedarse con la indemnización de los 100.000 euros. Todo esto tenemos que ir viéndolo hay que analizarlo porque son temas bastante importantes. ¿Y si el banco te exige esa cesión de derecho, esa cláusula, y hasta que no vea reflejada en la póliza? Pues por ese caso es exactamente importante no tener el seguro con el banco, sino tenerlo con un mediador de seguro. Sí, pero cuando vas a pedir el préstamo hipotecario que vas a hacer, el banco te exige una copia de la póliza con accesión de derecho. El tomador, la figura del tomador en la póliza del seguro de vida, el tomador realmente lo que quiere decir por la ley de contratos de seguro, que el tomador es el propietario de la póliza. Y el propietario de la póliza lo que hace es el que solicita las modificaciones que estime oportunas de la póliza, entre ellas el cambio de beneficiario. En este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Pues si el banco nos pide la cesión de derecho, se la podemos hacer, o a los 6 meses o al año, o cuando estimemos oportuno, cambiar esa designación de beneficiario e indicar que decidimos que sea el cónyuge. Pero también hay otra posibilidad. Si las personas, quien decida hacer testamento, es decir, lo que se indica en el testamento modifica por ejemplo, cualquier beneficiario en cualquier póliza de seguro. Si yo hoy contrato una póliza de seguro y pongo como beneficiario el banco, pero dentro de 3 meses decido hacer testamento y en el testamento indico que la póliza contratada con tal compañía, deseo que los beneficiarios, la figura del beneficiario sea una persona en concreto, lo que al final la validez siempre la tiene el testamento, entre otras, por si no queremos hacer designación de beneficiario y no tener que llevar la modificación y no tener que volver a llevarla al banco, pues simplemente para que el banco no nos caliente la cabeza con los beneficiarios. Habla de bancos, ¿no? Yo me pregunto si es obligatorio el hacer, o hay algún tipo de ley que obligue No es realmente, por la ley de contrato de seguro, el único seguro obligatorio ante un préstamo sería el seguro de incendio. No tenemos obligación de si no queremos contratar, independientemente de que sea importante, no tenemos obligación. Contratarlo con otra compañía porque a lo mejor no me interesa hacerlo con el banco por razones como te comentan, simplemente económicas y fiscales. Sí.
No podemos decidir con quién contratamos el seguro. Independientemente, también hay ocasiones en las cuales nos pueden subir la cuota diferencial del porcentaje de intereses que pagamos con el préstamo. Muchas veces lo tienen vinculado con la escritura. Y si analizamos realmente los importes que pagamos por los seguros de vida con la entidad bancaria y los que podemos pagar al contratarlo directamente con la compañía de seguros, ese 0,1-0,2% que podemos pagar en la cuota, posiblemente si hacemos números nos interese que nos suban la cuota del préstamo con lo que nos vamos a ahorrar en el seguro.